encontramos en la unidad Zacatenco con un divulgador científico, Daniel de la Torre. con Daniel de la Torre, y a continuación vamos a hablar acerca, le vamos a hacer unas preguntas acerca de cómo es que se interesó a esta profesión. La primera pregunta sería, ¿por qué le interesó ser divulgador científico? Ok, la ciencia siempre me ha gustado mucho. En secundaria y en preparatoria las materias que más me gustaron eran física y química, sobre todo química y biología, perdón. Y busqué estudiar esto. Sin embargo, no encontraba mi lugar. Yo estudié bioquímica en alimentos durante la mitad de la carrera y no me sentía yo a gusto. Y después me cambié a comunicación. Una parte importante del problema de la ciencia es que no está bien entendida. Y me di cuenta que la comunicación y la forma de comunicar la ciencia era algo muy importante para que la sociedad viera la importancia de la ciencia. Y entonces, siempre me gustó escribir y siempre me gustó la actuación. Entonces primero creé un show para niños acerca de la ciencia. Estos shows ya hay muchos. En ese entonces, en el año 2000, no había muchos. Y la idea era hablar a los niños en términos de que pudieran entender, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Pues básicamente es la forma que tenemos de conocer el entorno. No es perfecta, no, pero es el único método que tiene el ser humano para estar seguro que lo que estamos conociendo es real. Y bueno, ¿y de qué habla la ciencia? Pues habla de las cosas cotidianas, de por qué hierve el agua, de por qué un sólido es duro, etc. Y la forma de explicarte estos fenómenos ayuda a que vayas entendiendo no solo tu realidad, sino lo divertido que puede ser el conocer. Tú acuérdate, es divertido conocer. Tú acuérdate de algún problema, de una materia que nada más no entendías, hasta el momento en que por fin entendiste. ¡Ah, ya sé! Cuando entiendes algo, es un placer infinito. Y lo mismo le pasa a los jóvenes que a los niños que a los adultos. Y eso es lo más divertido de la ciencia. Y eso es lo que yo busco, sorprender a los niños con esto. Entonces, lo que usted busca es el saber por qué de las cosas, ¿no? El saber por qué de las cosas, pero más que nada, poder explicarlo en términos sencillos. También escribo para revistas. Y bueno, algo divertido de esto es, ¿cómo explicar, por ejemplo, qué es el Gran Colisionador de Hadrones? El Gran Colisionador de Hadrones es la máquina más grande construida por el ser humano. Se encuentra en Suiza. Y su finalidad es romper átomos, porque así es como conocemos el átomo. Si tú agarras un reloj y lo quieres entender, pues tendrías que desarmarlo. Pero si está sellado, por ejemplo, no lo puedes desarmar. ¿Qué es lo que haces? Pues lo rompes, como un niño. Eso es lo que se está haciendo. Explicar ese tipo de cosas en un lenguaje comprensible hace cercana a la ciencia. ¿Cuál es el problema de que la gente no se interese por la ciencia? Que lo que ha pasado es no se involucran hacia dónde va la ciencia. Ahorita todo el mundo está, los alimentos modificados o las plantas genéticamente modificadas. ¿Es bueno, es malo? Y hay un gran debate sobre esto. Y este debate pudiera ser mejor entendido si supiéramos de qué estamos hablando y qué son y cuáles son los efectos de los alimentos modificados genéticamente. Por ejemplo, si no comiéramos maíz genéticamente modificado, el maíz sería de este tamaño, se llama teocintle, y era un pasto. A través de cruzas, a lo largo de muchos miles de años, desde los tiempos indígenas, los indígenas mexicanos fueron los primeros que empezaron a cruzar diferentes maíces hasta obtener el maíz que tenemos actualmente. Ahora, estamos hablando de genes. O sea, si los genes de una planta nos afectaran, pues cada vez que comemos una planta que está llena de material biológico, nos afectaría. ¿Por qué nos va a afectar más un gen de una planta que otro? Necesitamos conocer cómo funcionan los genes y qué es lo que pasa en el sistema digestivo con esos genes. Pues bueno, necesitamos información para poder tener una opinión informada, una opinión clara, y poder determinar qué es bueno y qué es malo. Mientras no sepamos esto, no podemos tomar ese tipo de decisiones. Los divulgadores, el trabajo que tenemos es justamente acercar la ciencia a la sociedad de una manera que sea comprensible, para que la sociedad tome decisiones, 2, entienda qué está pasando, y 3, se divierta.
Usted mencionó que está en una revista, Sí. Trabaja por una revista. Principalmente, ¿a quién va dirigido? ¿Al público? Trabajo para varias revistas, trabajaba para la revista Cubo, escribo para la revista Conversus del Politécnico, y bueno, estas dos revistas están dirigidas para públicos jóvenes y adultos interesados por la ciencia. La idea es platicar de diferentes temas. ¿Y cómo es su técnica para hacer más entretenida lo que quiere divulgar para los niños? Hay varias formas. De entrada es hacer interesante. Por ejemplo, en las revistas, la ciencia tiene varios puntos interesantes. Lo primero es los resultados. Algo que nos sorprende a muchos. Se descubrió una nueva celda fotoeléctrica cuyo rendimiento es 10% más grande. Eso es interesante. Pero también es interesante la historia que hay detrás de cómo se llegó a esa celda. ¿Por qué? Porque el proceso a través del cual los ingenieros y los divulgadores, los ingenieros y los científicos fueron resolviendo los problemas para obtener esa celda, también es interesante y eso es ciencia. La ciencia no es nada más los resultados, sino las historias que nos llevan a esos resultados. Por ejemplo, los fullerenos. Los fullerenos son moléculas de 60 carbonos. No se conocían hasta 1995. No sabíamos que existían. Empezaron a aparecer en ciertos experimentos. En los equipos se marcaba que había moléculas de 60 carbonos y no se entendía cómo era esta molécula, pues nunca la habíamos visto. Si tú ves un documental de divulgación sobre el descubrimiento de los fullerenos, te platicará de cómo los científicos empezaron a pensar cómo era la molécula. Y unos pensaron en una pelota de fútbol, soccer, pentágonos y hexágonos unidos. Otros pensaron en un modelo de juguete de la Tierra, armado de papel, también con hexágonos y pentágonos. Y así fue como desarrollaron, como se les ocurrió hacer la molécula. Otra historia interesante es cómo se inventó el metro. O sea, tú piensas, nada en la ciencia es más necesario que medir. ¿Por qué? Porque medir hace comparable ciertas magnitudes. Pero para medir se requiere tener una unidad en consenso. ¿Y cómo determinar una unidad? Antes usábamos el cuerpo, ¿no? Una yarda, una pulgada, un pie. Pero esto cambiaba. ¿Por qué? Porque estaban en base al rey. Se moría el rey y venía otro rey y había que medir otra vez. Y entonces lo que hicieron los franceses fue, pues vamos a medir algo que no se mueva, que la Tierra. ¿Cómo mides la Tierra? Con trigonometría. 3 puntos, triángulos y vas midiendo. Y esto lo hicieron dos matemáticos, caminando desde el norte de Francia hasta Barcelona, en España, midieron una parte de la Tierra. Le sacaron la 10.000.000ª parte y eso es el metro. Pero luego el metro, pues ya, cada vez trabajábamos con escalas más pequeñas. Entonces queríamos un metro más exacto. Entonces pasamos de usar una regla a usar láser. Actualmente la definición del metro está dada por la distancia que recorre la luz, la de un láser estabilizado al ion, en determinado tiempo. Entonces, estas historias son interesantes y te hacen comprender cómo va avanzando la ciencia. Así te lo hago interesante. ¿Por qué vas a ver una película? Por la historia. Pues bueno, si te presento la historia de que es un supervolcán, de que el parque Yellowstone en Estados Unidos es un supervolcán, gracias a Dios no ha estallado. Si te platico que en México, cuando estaban lanzando el Sputnik, los rusos, en México, en San Luis Potosí, ya los primeros físicos fuera de la Ciudad de México intentaban lanzar cohetes a la atmósfera, desde un lugar que ellos llamaron Cabo Tuna. Las tunas, San Luis Potosí, en la tradición es muy famoso por las tunas. Entonces se eligieron un campo y le pusieron, como hay Cabo Cañaveral, a veces le pusieron Cabo Tuna. Si te cuento cómo el láser, cómo se inventó el láser, pues lo inventó un ingeniero a quien nadie le tenía fe, compitiendo con los laboratorios más avanzados de todo el mundo. Pero este hombre era muy necio y desarrolló un láser a partir de un flash de una cámara y un cristal de rubí. Y obtuvo por primera vez una luz coordinada que llamaron láser. Las historias son interesantes y te permiten entender cómo se llega a un descubrimiento. Cómo
Charles Darwin iba a ser sacerdote. Y entonces alguien le dijo, oye, va a zarpar un barco, va a un recorrido muy largo, y el capitán es bien sangrón y no traga a la tripulación porque pues, son puros amolados. Tú eres de nobleza, no seas gacho, apúntate como naturalista, ¿qué es eso? No sé, pero tú apúntate y acompáñalo, para que tenga con quién platicar. Pues el Charles, 5 años de vacaciones, pues va. Y entonces empezó en el viaje, pero Charles Darwin era muy ordenado y muy curioso, y empezó a fijarse en lo que iban encontrando, los huesos de fósiles, las diferentes especies animales, y empezó a fijarse cómo variaban las especies, sobre todo en las Islas Galápagos. Y empezó a ocurrirse esta teoría de dónde provienen las especies, cómo nacieron las especies, por qué una especie se parece a otra. Y ese es el surgimiento de una tesis. Y todo es historias. Tú me preguntas, ¿cómo hacer interesante la ciencia contándote historias? Así como te cuentan los cuentacuentos, la historia de la ciencia es fascinante. Es por decir, también se puede referir a un hobby, ¿no? Por decir, tenemos el ejemplo de Leeuwenhoek, Ajá. que él iba a dedicarse a otra cosa en vez de hacer un microscopio, pero él tenía un hobby de que le gustaban mucho los lentes, entonces de ahí fue creando esa teoría. Le llamaba mucho la atención la forma en que la luz se movía al cruzar los lentes, y empezó a trabajar primero con agua, gotas de agua. El primer microscopio, en lugar de un lente, usa una gota de agua, y luego empieza a desarrollar ya lentes muy buenas, al grado que el microscopio de Leeuwenhoek llega a ser extremadamente preciso y logra aumentos importantes. Logra ver amibas y algunos organismos microscópicos en el agua, y empieza a entender que existe este mundo microscópico. Y sí, como dices, era un hobby que se desarrolló a un grado inmenso. ¿Usted se basó en alguien, en algún científico, otro divulgador que lo inspirara? A mí hay 2 gentes que se me hacen la neta del planeta. Uno es Carl Sagan, es un astrofísico de la Universidad de Cornell. Se hizo muy famoso porque en los 80s hizo un programa que se llamaba Cosmos. A mí me tocó verlo de la televisión mexicana y me fascinaba cómo con poesía y con inteligencia explicaba las cosas más complejas del universo y las más sencillas. El hombre escribía muy padre y tenía una pasión por la ciencia impresionante. El otro es un tipo que se llama Paul Salum. Paul Salum es un actor norteamericano que tuvo la suerte de ser contratado para hacer un personaje que se llama Big Man. El laboratorio de Big Man fue uno de los programas que más me impactó a mí cuando era chamaco, sobre cómo explicar la ciencia. De hecho, el personaje que yo creé para explicar ciencia es motivado por Big Man. Cómo hacer un Big Man mexicano y cómo hacer un Big Man que no sea Big Man. Este hombre explicaba, apoyado en un equipo muy grande de la Public Broadcasting System, o el sistema público de televisión pública de Estados Unidos, crearon uno de los mejores programas de ciencia, donde para explicar cómo funciona la nariz, construyeron un tubo que llenaron de mocos y de pelos, y ahí se metía el actor para explicar cómo iba funcionando la nariz, o hacía experimentos. Y esto se me hizo muy interesante, porque hace accesible la ciencia. Son las 2 personas que a mí más me han motivado para trabajar este asunto. Y bueno, ¿usted qué opina de la ciencia aquí en México? La ciencia en México es muy buena. Tenemos monstruos de la ciencia, ¿no? Gente que está trabajando en frontera. Tenemos, por ejemplo, a Gerardo Herrera, que es sí. Es que los nombres se me hacen bolas, perdón. Gerardo Herrera. Él está en CIMESTAB. Y él, junto con otro equipo de mexicanos, fueron los que crearon varios detectores de partículas para el acelerador de partículas de Suiza, el gran colisionador de hadrones. La máquina que hablábamos hace un momento, que está buscando y ya lo encontraron, una parte faltante, el bosón de Higgs. Cuando se propone el modelo del átomo, se pusieron varias partes que no se habían encontrado y se han ido encontrando todas. La que faltaba era el bosón de Higgs.
Si esa partícula no se encontraba, el modelo estaba mal y había que replantearlo. Afortunadamente se encontró. También está buscando cómo se originó el universo. Al romper átomos, generas lo que se llama una sopa de quarks. Los quarks son partículas más pequeñas todavía que el electrón o que el protón. Y el universo está a las fracciones de segundo que estalla el Big Bang. El universo era una sopa de quarks hipercaliente. Recrean por milésimas de segundo, recrean esa circunstancia en este aparato, buscando entender cómo funciona. El doctor Gerardo Herrera ha logrado participar en este equipo con mexicanos, gente de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y del CIMBESTAB, que está aquí cerca. Están trabajando en esa máquina, compartiendo créditos y compartiendo el trabajo con los mejores científicos del mundo. Es más, los detectores también fueron generados por la UNAM. Y comenta el investigador que estuvo a cargo de esos detectores que el detector mexicano es mejor que el francés, es más preciso, porque logramos hacerlos mejores. La ciencia mexicana tiene la virtud y la desventaja, es lo mismo, de tener que trabajar con pocos recursos. Hay científicos que trabajan con muy pocos recursos. Esto los hace que se vuelvan más creativos para poder resolver los problemas. Tienes científicos, por ejemplo, astrónomos. Algunos de los mejores astrónomos del mundo son mexicanos. La revista más citada a nivel mexicana de ciencia, más citada a nivel mundial, es la revista Astronomía del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y tenemos gente trabajando con galaxias, resolviendo los misterios del universo de manera muy interesante. Entonces tenemos muy buena ciencia. Nos hace falta más apoyo para tener un impacto mayor, porque tenemos muy buenos recursos humanos, nos hace falta más dinero. Igual es un problema, ¿no? Porque nos comentaba una profesora que como no hay muchos recursos, los científicos mexicanos llegan a irse a otros países. Entonces ahí presentan su teorema, y ese teorema lo hace del país donde se apoyó. Bueno, esa teoría, ¿no? Por ejemplo, antier estuvo aquí el doctor Rojas, graduado del Politécnico en ingeniería. Se fue a estudiar la maestría a Alemania y el doctorado. El doctor Rojas se ha vuelto experto en robots, en manejo de inteligencia artificial. Y su máxima creación en este momento es un automóvil que se maneja por sí solo. Este proyecto lo desarrolló en Alemania y pertenece a la Universidad Libre de Alemania, a la que él pertenece. Sin embargo, su ánimo por regresar lo ha hecho estarse vinculando con instituciones mexicanas. Pero sí, el doctor Rojas ya incluso es alemán. El premio Nobel de Química, esta memoria mía, Molina. El doctor Molina también es ciudadano norteamericano. Se tuvo que ir fuera del país para poder trabajar. Y ganó el premio Nobel, pero no es mexicano. Bueno, nació en México, pero su nacionalidad en este momento no es mexicana. Ya se ha vuelto a vincular con México, y de hecho Mario Molina tiene ya varios proyectos e institutos con los que está vinculado aquí en México, y viene frecuentemente. Sin embargo, la fuga de cerebros, que se llama este problema, sigue existiendo. ¿Por qué? Porque hay más recursos en otros lugares para algunos proyectos. Sin embargo, en México, te digo, la generación de proyectos de interés es buena, solo requerimos más recursos. Bueno, yo tengo una duda, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? O sea, usted solo escribe para esa revista, pero ¿quién lo patrocina? ¿Cómo se lleva a cabo? Okay. Pues yo soy freelance, eso significa que trabajo a través de proyectos. Entonces, propongo temas a las revistas. Para tú escribir una revista, tú propones un tema a la revista y cómo lo vas a tratar. Si la revista te lo acepta, escribes el artículo, lo presentas y te cargan. Para publicaciones, yo hago un show de ciencia en la Feria del Libro, y la idea es hacer estos shows determinadas número de veces para la feria, y desarrollar textos y desarrollar otros productos de promoción, y eso también es un proyecto en el cual se me paga. ¿Y como cuánto tiempo
tarda en publicar ese Escribir proyecto. un artículo Ajá. me lleva de 2 a 3 semanas. ¿Qué implica hacer el artículo? 1, tener el tema. 2, empezar a leer sobre el tema, empaparte lo más que puedas del tema, todo lo que está pasando, cuáles son las problemáticas más interesantes, dónde están los debates sobre el tema, ver todas las partes que están involucradas, y luego entrevistar a los investigadores, qué piensan, cómo lo hicieron, tratar de entender un poco su personalidad, y luego escribir, es la parte más difícil. Entrevistar e investigar como sea, es como hacer un artículo es como hacer un trabajo de investigación. ¿Ah? Te llenas de fuentes y luego escribir. Pero el escribirlo tiene que ser interesante. O sea, ¿cómo hacer que la teoría atómica resulte interesante para un joven de 20 años o un joven de 18 años? Pues bueno, plantearlo con base en cosas que él conoce, cosas que a él le interesan o que le sorprenden. Y a partir de ahí empecé a escribir. Un artículo está compuesto por 3 grandes partes. La introducción, que es lo que te jala a leer el artículo. El cuerpo, que es donde explicas las cosas. Y la salida. En la introducción es, ¿cómo llama la atención? Imagínate, vas leyendo una revista, tiene miles de artículos. ¿Cómo haces para que tu artículo sobresalga de todos los demás? Pues tu entrada tiene que ser llamativa. Tanto el título como el primer párrafo. ¿Cómo te atrapa? Y luego ya empiezas a explicar. Ahora, tú eres un reportero, tú eres un periodista. Tú no eres un experto en el tema. Entonces, quien debe decir las cosas, ¿quiénes son? Los expertos. Entonces, das una idea. Por ejemplo, los dinosaurios murieron a causa de del impacto de un meteorito. Eso lo dices tú. ¿Cómo lo sustentas? Ah, bueno, pues el doctor Álvarez, norteamericano, en los años 70 encontró encontró en los grandes depósitos de iridio. El iridio es un material que no se encuentra fácilmente en la Tierra, pero sí en los meteoritos. Este depósito de iridio estaba en el estrato. Cuando tú cortas la Tierra, tú ves líneas de tierra, los que se llaman estratos. A través de contar los estratos, tú puedes determinar de qué época es ese estrato. Él encontró que en el estrato entre el Jurásico y la siguiente etapa es donde estaba el iridio. Y también encontró que los fósiles en los estratos de abajo eran muy grandes. Y los fósiles después del estrato de iridio ya eran más pequeños. Ya no había fósiles de dinosaurios. Entonces, eso te hacía pensar que algo había pasado, algo vinculado con ese depósito de iridio. La teoría fue un asteroide un meteorito golpeó la Tierra y provocó un invierno nuclear. Se le llama invierno nuclear cuando golpea un meteorito en la Tierra, se levantan grandes cantidades de tierra, de polvo y de material que se quedan en la atmósfera. No pasa el sol, se mueren las plantas y se mueren los animales. De hecho, es una de las teorías más aceptadas acerca de por qué desaparecieron gran parte de las especies de los dinosaurios. Ahora, eso estuvo muy padre. Lo siguiente divertido fue buscar el cráter. En un principio se pensó que era el cráter de Arizona. En Arizona, en Estados Unidos, hay un gran cráter de 1 kilómetro de diámetro. Se pensaba que se podía hacer, pero no corresponde ni a la edad ni a la cantidad de material expulsado. Tenía que ser mucho más grande. Siguieron investigando hasta que un reportero le platicó publicó que los ingenieros de Pemex sabían de la existencia de una extraña formación en forma de anillo en el Golfo de México, en la península de Yucatán, cerca del pueblo de Chicxulub. Y ese es el cráter de Chicxulub, donde muy probablemente, todavía no tenemos la completa certeza, golpeó este asteroide. Yo lo que estaba leyendo en un artículo que la asteroide cuando cayó, bueno, el meteorito, golpeó a la península de Yucatán, en el mero borde. Una parte del cráter está sobre la península y la mayor parte está sobre el fondo del Golfo de México. Entonces, bueno, estoy citando, entonces, al escribir el artículo propongo una idea y cito quién la propone y cómo llegó a ella. Y así te voy contando la historia y te voy fundamentando, como en un ensayo, cada concepto, quién lo dijo, y voy conectando conceptos. Por ejemplo, te hablé ahorita de lo que encontró Álvarez con el iridio. Te expliqué por qué es raro el iridio y cómo llegó, y cómo el iridio le dio la idea a Álvarez. Luego te platiqué de cómo en los estratos hay un diferencial.
Y esto lo hizo Álvarez. Y luego te platico, entonces te voy contando la historia como si fuera amarrando una cadena. Y te voy llevando a que construyas tú el conocimiento. Actualmente no está en un proceso para hacer otra Sí. teoría, otra investigación. No, yo no soy científico, yo no hago teorías, yo estoy haciendo artículos. Bueno, no. Estoy haciendo un artículo justamente y por eso te platiqué sobre la historia del metro. Ese es el que está haciendo actualmente. Sí, ¿Para qué revista? lo quiero presentar a la revista Muy Interesante. ¿Interesante? Sí, a ver si lo cumplo. Sí, esto es como vender, o sea, tú te tienes que vender tu trabajo y esto es un buen artículo para vender. ¿Desde cuándo empezó a ser divulgador? ¿O cuándo empezó a trabajar así profesionalmente? Profesionalmente como divulgador empecé a trabajar en 2004. Yo estudié una especialidad en divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia, y a partir de 2004 empecé a trabajar en el área de comunicación del Centro Nacional de Metrología, desarrollando el boletín y visitas guiadas. Después trabajé en CONACYT haciendo seguimiento de proyectos y en 2010 llego al Politécnico a trabajar en el Museo del Politécnico, el CENICIT, que es el área del Politécnico encargada de hacer divulgación científica. Y en 2005 empiezo a escribir para la revista Cubo, que se puede considerar mi primer trabajo de divulgación. Y entonces tenemos desde 2005 podríamos decir que estoy trabajando en esto. ¿No ha sacado un libro de usted o solo son puros artículos? Son puros artículos. No he sacado libro. Todavía no me siento con el material suficiente como para publicar un libro. Las revistas me han dado el honor de tener 3 veces un premio nacional, el Premio Nacional de Periodismo Científico, que otorga CONACYT a periodistas que trabajan sobre esta área. Y aquí en el Poli usted tiene, da clases o en qué? No, como te dije, soy un empleado, trabajo por honorarios, trabajo por proyecto. No doy clase, lo que hago es dar conferencias. Por ejemplo, estoy haciendo una serie de conferencias en las escuelas del Politécnico. Probablemente iremos, no sé si en noviembre o en enero, iremos a la escuela de ustedes. También participando en las ferias, doy show de ciencia y coordino las actividades en el área infantil de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. ¿Y en sí dónde estudió toda lo que fue desde el bachillerato hasta No soy politécnico, yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey, la carrera también, estudié la carrera de comunicación. Luego hice la especialidad en comunicación de la ciencia en una universidad en España y hasta ahí me quedé, ya no estudié más. Me gustaría hacer el doctorado, pero todavía no he encontrado el tiempo. Pero básicamente soy un comunicólogo especializado en comunicación de la ciencia. Muy interesante su historia. Gracias. Que bueno, con muchachos de su edad es luego difícil interesarlos. No, sí, yo sí me interesé mucho cómo dio la temática de explicar cómo es su trabajo. Gracias. Creo que sería todo. ¿Sería todo? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.